Y ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva, en Radio 1000. Estamos platicando sobre la gastronomía en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y yo te quiero invitar a que visites un lugar bien interesante que se ubica en la calle de Seminario, esquina con Moneda. Es un edificio pequeñito. Realmente era la sede de la primera universidad de la Ciudad de México. A un costado hay una puerta y esa puerta dice Fundación Herdes. A veces las personas, pues todos pasamos corriendo sobre esa calle de Seminario porque es el acceso hacia el Templo Mayor. Pero te invito a que visites este espacio, la Fundación Herdes. En voz de Azucena Suárez de Miguel, directora de la Fundación Herdes. Pues mira, la fundación nace en 1991, la preside el licenciado Héctor Hernández Pons y nuestra misión es principalmente que nuestros proyectos contribuyan al fomento de la investigación, a la educación y al mejor desarrollo alimentario en el país. Tenemos varias estrategias que nos hemos trazado para alcanzar nuestros objetivos. Estas están enfocadas en los siguientes ámbitos: en el ámbito social, en el educativo, el cultural. Principalmente aquí en la sede del Centro Histórico, nosotros estamos ubicados en la calle de Seminario 18, a un costado de la catedral. Estamos, ubicados en un edificio antiguo, restaurado, del siglo XVIII, que fuera la primera Real y Pontificia Universidad de México, junto con la esquina, el edificio que lo conforma también la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambas predios, ambas construcciones formaron parte de la universidad. Con esta misión educativa y cultural hemos encaminado nuestros esfuerzos, sobre todo aquí en la sede del Centro Histórico. Nuestros proyectos se centran en la biblioteca de la gastronomía mexicana. Es una biblioteca que se solicitó a la UNAM nos apoyara a buscar libros sobre todo de cocina mexicana que se encontrarán en México y en el mundo. Fue un trabajo muy importante, un convenio que se firmó con el doctor Sarucán en su momento a través del Programa Universitario de Alimentos, y es una de las bibliotecas que constituye un referente en el mundo porque somos especializados. Contamos con muchos libros, sobre todo un acervo de 4,500 libros y un fondo reservado muy importante, del cual, por cierto, es interesante mencionar que el cocinero mexicano, que forma parte de nuestros libros del fondo reservado, lo inscribimos como Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe, y la UNESCO nos otorgó un reconocimiento. Y otorga un reconocimiento a este libro, que es un importante recetario del siglo XIX. Y lo tenemos aquí en el fondo y se puede consultar en nuestra página web, la gente lo puede consultar desde allí. También tenemos un museo que es fundamental, es un recorrido sobre la historia de la cocina mexicana a través de las diferentes etapas de la historia. Está conformado por 4 salas y después tenemos también un centro de interpretación donde hacemos degustaciones, y todas ellas van encaminadas a reforzar una temática. Cada año escogemos un tema, este año el maíz, y entonces a la gente se le recibe, a los estudiantes, al público en general, primero en la biblioteca, ya que nos interesa mucho fomentar la investigación. Posteriormente pasamos al museo, después se les ofrece una degustación donde pueden probar y disfrutar del alimento de una manera divertida, diferente, y acentuando la importancia de estos productos mexicanos que conforman nuestra dieta. Tenemos también presentaciones de libro, talleres, cursos, y durante los fines de semana, viernes y sábado, ofrecemos degustaciones ahora en torno al maíz. Tenemos también talleres y yo invito a la gente a que acuda al Centro Histórico, que disfrute del centro y de la propuesta cultural que una fundación como la nuestra ofrece. Yo quisiera darles todo lo que tiene que ver con las redes sociales para que nos puedan seguir. En Facebook es Fundación Herdes AC y en Twitter es @Fundación HDZ. Será un gusto poderlos recibir aquí en la Fundación y que puedan disfrutar de este maravilloso lugar.
La Fundación Herdes es un lugar que yo descubrí en el año 2000. Cuando todavía estaba estudiando, nos mandaron a investigar algunas cosas de la cocina mexicana. Y la Fundación Herdes se especializa en contar con una biblioteca extraordinaria que tiene bastantes libros que retoman toda la esencia de la cocina mexicana. Te puedes encontrar una cantidad de libros mágicos todos, porque hay especializados en cacao, en pulque, en tequila, en la preparación de platillos tradicionales, en la cocina novohispana, en lo dulce de los conventos, en también cocina libanesa. Es el único espacio en el que he encontrado información de cocina libanesa en la Ciudad de México, y cada año están incrementando el acervo. La Fundación Herdes quería establecer un lugar en el centro histórico de la Ciudad de México en el que se pudiera dar difusión a la cocina mexicana, porque algo hacemos todos los días y es comer, pero a veces no le damos la importancia que tiene, y mucho menos a la historia. Por eso la Fundación Herdes decidió establecer sus oficinas en un edificio del centro histórico de la Ciudad de México. El proyecto original era solamente la biblioteca como centro de documentación especializado en cocina mexicana, y más adelante establecen un museo de sitio. El museo es una belleza, de verdad es una belleza, porque nos cuenta la historia de la cocina mexicana y cómo ha ido evolucionando. Cuando hablamos de esta cocina, además de los ingredientes que la integran desde los prehispánicos, como el pulque, el maíz, el cacao, también se habla de los aportes que hacen los españoles y las otras culturas que llegan, como el limón, la naranja, por ejemplo, que muchos no sabíamos que no es mexicana, y también cómo se van integrando a nuestra gastronomía. Pero además representan en su museo diferentes elementos que se utilizan en las cocinas mexicanas, y es que muchas personas pues tenemos ahí, inclusive en nuestra casa, este molcajete que viene de esa tradición prehispánica. Es un molcajete en donde se hacen las salsas deliciosas y que es muy diferente a elaborarlas en la licuadora. Molcajete, utilizado desde la época prehispánica para la molienda de granos y especias en poca cantidad. El molcajete es un mortero de piedra cóncava soportado por 3 pies. Símbolo de la cultura gastronómica mexicana, el molcajete más tradicional se hace de piedra volcánica, aunque también los hay elaborados de barro o maderas duras. La palabra molcajete proviene de las palabras náhuatl molicachtli y temolcaxitl, que significa cajete para la salsa o cajete de piedra para el mole. El molcajete sirve para colocar la comida que desea ser triturada. Para moler los ingredientes se usa otra piedra llamada tejolote o temachín, cuyo nombre proviene de las raíces tetl, que es piedra, y xolotl, muñeco, es decir, muñeco de piedra para moler. Las salsas hechas en molcajete tienen una textura y sabor más ricos que las hechas en licuadora. Y ahí en ese museo de Fundación Herdes tienes la oportunidad de entrar a la biblioteca, pedir una visita guiada dentro de la cocina, y vas a observar también una representación de esa cocina de la época virreinal, de los conventos hermosos para mujeres que existían. A mí me encanta una que había en la zona de Puebla, hermosa, que dicen que realmente no era la original, sino que la recubren con esta talavera hermosa, toda de azulejos, pero que ves elementos importantes. Aquí en la Ciudad de México vas a poder observar una recreación de este tipo de cocinas en el ex convento de Churubusco, allá al sur de la Ciudad de México. Tienen una cocina original. De hecho, la cocina se construye, se restaura sobre el área original que tenía la cocina en el ex convento de Churubusco. Por eso, cuando tú entras a esa cocina, y te invito a que te lo imagines y lo veas en la página de Facebook, porque aparece cuando tú entras, es una zona muy fresca. Generalmente las cocinas novohispanas se trataba de ubicarlas en lugares frescos, porque no existía en ese momento refrigeradores como en la época actual. Entonces tenías que tratar de estar en espacios frescos, que además a un costado tenían
generalmente un cuarto grande que era el más frío de todo el convento. ¿Por qué? Porque ese cuarto enorme estaba conectado directamente con el espacio o con la parte del acueducto en la que llegaba el agua. Así que lo hacía un espacio frío que mantenía los alimentos frescos. Ahí podías colocar carne, frutas, verduras y se mantenían de alguna manera. Cuando entras a esa cocina del exconvento de Churubusco vas a observar también las mesas, estas mesas enormes de madera, las cestas que todavía se siguen utilizando y que también te invito a que consumas estas cestas mexicanas, porque cuando tú colocas las verduras y las frutas en estas cestas se mantienen frescas. Es increíble que las frutas no se pudren, sino que se secan solamente. Es una tradición que hemos ido perdiendo de no utilizar estas cestas dentro de la cocina mexicana. Y también en el exconvento de Churubusco vas a observar una especie de cocina en la que se metían ya la leña y con esto empezaban a cocinar la comida. Y en la parte de arriba un garabato, que me encanta ese elemento. Es una tabla que se eleva con una cuerda y ahí tú lo que colocabas eran aquellos alimentos que no querías que se comieran las ratas o los gatos o estos animalitos que de pronto entraban ahí al convento. Entonces subías con la cuerda y ahí se quedaba arriba el garabato. Por eso dicen esto, que de un ojo al gato y otro al garabato, para ver que no se estuviera comiendo nadie lo que colocabas en este garabato hermoso. También se encuentran en estos espacios clásico, y eso lo ves en las cocinas de la Ciudad de México, en el interior de la República todavía, unos pequeños anaqueles en los que se colocan todas las cucharas de madera. Son muy bonitos, son como los donde pones los cepillos de dientes, pero se ponen en las paredes y ahí metes todas las palitas de madera que son básicas en la cocina mexicana. Y eso sí, una imagen de San Pascual Bailón. Pascual Bailón Lluvero fue un fraile franciscano. Es venerado como santo por la Iglesia Católica con el nombre de San Pascual Bailón. Es patrono de las obras, asociaciones y congresos eucarísticos y de la diócesis de San Segorbe, Castellón. Con una personalidad asceta y místico, desarrolló su fe a través de la caridad fraterna y defendió de los ataques de los protestantes la presencia de Cristo en la Eucaristía. Entre los milagros que se le atribuyen destacan la multiplicación del pan para los pobres, la curación de los enfermos, el don de profecía y el que narra cómo de una piedra salió agua para unos pobres. La tradición popular afirma que muchas veces orando experimentaba tanta alegría que se ponía a bailar. Desde la época colonial en México, las cocineras se han encomendado a San Pascual como santo protector de los fogones y los accidentes en las cocinas. En la actualidad, se ofrece el premio San Pascual Bailón a los mejores cocineros y hay refranes populares a manera de rezos al momento de cocinar, como San Pascual Bailón, báilame en este fogón, tú me das la sazón y yo te dedico un danzón. San Pascual Bailón, que es el patrono de los chefs y de los cocineros en México. Pero vamos a platicar un poco más de esto en cuanto regresemos aquí, a Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.